Doctor, buenas noches. Buenas noches con todos. Yo creo que sí vamos a empezar porque es un tema un poquito extenso. Bueno, haciendo una recapitulación del tema de uveitis intermedias, vamos a ver que la causa más común, como sabemos, de estas uveitis es idiopática, o sea, son las parsplanitis. Pero también debemos recordar que hay uveitis intermedias asociadas a enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. En el caso de las no infecciosas, tenemos a sarcoidosis y a esclerosis múltiple, y en el caso de las causas infecciosas, tenemos a toxocariasis, la enfermedad de Lyme, tuberculosis y sífilis, que son de las grandes simuladoras, y la enfermedad por arañazo de gato. Como les mencionaba, la causa más común de uveitis intermedia es la parsplanitis, la cual se caracteriza por la presencia de bolas y bancos de nieve que sobre todo se ubican en el sector inferior de la cavidad vítrea debido al efecto de la gravedad. Y la fluorangiografía es uno de los estudios de imagen que forman parte del apoyo diagnóstico y en realidad son pieza clave para el diagnóstico de esta enfermedad. En el caso de la sarcoidosis, sobre todo debemos sospecharla en pacientes mujeres en edad adulta, en promedio 40 años, que presenten una uveitis de tipo granulomatosa y también pueden presentar algunas manifestaciones sistémicas que nos podrían orientar hacia este diagnóstico, principalmente las adenopatías ciliares bilaterales que se visualizan en los exámenes de imagen de tórax. Eh, Recordar también siempre en pacientes con uveitis intermedia bilateral idiopática, sobre todo adolescentes o mayores de 15 años, siempre hay que indagar acerca de signos o síntomas neurológicos por la alta asociación de uveitis intermedia asociada a esclerosis múltiple, en cuyo caso la resonancia magnética cerebral vendría a ser el estudio diagnóstico más importante para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. En relación a las causas infecciosas, recordemos que Bartonella henselae es una de las causas más importantes de uveitis intermedia y de hecho la principal forma de presentación es como una neuroretinitis. Donde se forma o va a presentar el paciente edema de papila asociada a la presencia de una estrella macular. No hay que olvidarnos también de algunas manifestaciones clínicas sistémicas que puedan presentar estos pacientes, siendo de las más importantes o de las más frecuentes la presencia de linfadenopatías. Toxocariasis ocular es otra de las causas de uveitis intermedia en cualquiera de sus formas, siendo lo más frecuente a manera de un granuloma periférico. Y no hay que olvidarnos de otra de las grandes simuladoras, que es la enfermedad de Lyme, la cual sabemos que es transmitida por garrapatas, sobre todo del género Ixodes, y donde la lesión típica que ocasionan en la piel, que es la lesión en forma de diana, es una base en el abordaje diagnóstico, o es uno de los pilares más importantes. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de las uveitis posteriores. En esta ocasión vamos a revisar el tema de toxoplasmosis ocular, que viene a ser la causa de uveitis posterior más común en general en todo el mundo. Entonces, sabemos que esta es una infección ocular ocasionada por un parásito que es el Toxoplasma gondii. Es la causa más común de uveitis, de uveitis posterior en todo el mundo. Se presenta hasta en un tercio de los pacientes o hasta en un tercio de la población mundial, o mejor dicho, un tercio de la población mundial está infectada por este parásito, que es el Toxoplasma gondii. Vamos a ver que esta enfermedad es más incidente en algunos países que forman América del Sur, América del Centro y también el Caribe, en cuyo caso no solamente es más incidente, sino que también vamos a encontrar cepas mucho más virulentas de toxoplasmosis que podrían generar cuadros mucho más severos de la enfermedad. La seroprevalencia se incrementa con la edad y es más frecuente en varones. Toxoplasma gondii es un protozoario intracelular obligado, es cosmopolita, puesto que se encuentra en todo el mundo. Vamos a ver que los huéspedes definitivos son los felinos, principalmente los gatos, y los intermediarios son los humanos, los mamíferos, las aves y también los reptiles. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el ciclo de vida del toxoplasma eh, nos habla de tres fases del parásito, empezando como un ooquiste que contiene en su interior una serie de esporozoitos que luego se convierten en taquizoitos que vienen a ser la forma responsable de la enfermedad activa o aguda de la infección y posteriormente se
almacenan en quistes tisulares que contienen en su interior bradizoitos y son los responsables de la forma latente crónica de la enfermedad. Entonces, el ciclo de vida del toxoplasma inicia con los ooquistes, que van a invadir el intestino del huésped definitivo, que vendría a ser el gato o los felinos. Entonces, estos zooquistes, como les mencionaba, contienen en su interior esporoquistes que a su vez contienen esporozoitos. Entonces, el gato elimina a través de sus heces a los zooquistes, los cuales pueden llegar a contaminar el suelo o pueden contaminar también algunos alimentos e incluso el agua. El ser humano se puede contagiar al consumir estos alimentos contaminados con los zooquistes. Y por otro lado, otros de los huéspedes intermediarios, como los animales de granja, los roedores y también las aves, podrían contaminarse también al consumir algunos alimentos con los zooquistes o al tener contacto con el suelo contaminado con esta forma del parásito. Posteriormente, estos zooquistes, que son ingeridos principalmente por vía oral en el huésped intermediario, llegan a nivel del epitelio intestinal, en cuyo caso son capaces de lisar las células intestinales y llegar hacia el torrente sanguíneo, desencadenando una respuesta inflamatoria importante. En el caso de los pacientes inmunocompetentes, la respuesta inflamatoria puede que no sea tan intensa, y posteriormente estos taquizoitos se almacenan en forma de quistes a nivel de una serie de tejidos del cuerpo, como el sistema nervioso, como el sistema musculoesquelético, los ojos e incluso el miocardio. El humano, por otro lado, podría consumir carne de estos otros huéspedes intermediarios que puedan contener en su interior a los quistes tisulares, y esta es otra forma de poder adquirir la infección. Entonces, estos quistes tisulares representan la forma latente crónica y muchas veces el paciente se queda, o sea, estos quistes permanecen allí para toda la vida. Mejor dicho, siempre van a permanecer allí para toda la vida. De forma menos frecuente se puede producir una transmisión transplacentaria y también se puede producir una transmisión a través de transfusión sanguínea o también de donación de órganos, pero eso es mucho menos frecuente. ¿Y cómo es que el parásito llega al ojo? Debemos recordar que el ojo es uno de los sistemas, al igual que el cerebro, inmunoprivilegiados. Quiere decir que hay una serie de barreras que lo protegen de algunas moléculas y de incluso respuestas inmunológicas sistémicas que podrían desencadenar cuadros inflamatorios severos e importantes a nivel del ojo. Entonces vamos a tener que la barrera hematorretiniana externa, sabemos que tenemos una externa y una interna. En el caso de la barrera hematorretiniana externa, está dada por estas uniones o zónulas occludens que van a unir a las células del epitelio pigmentario de la retina, y en el caso de la barrera hematorretiniana interna, está dada por las zónulas occludens que unen a las células endoteliales, que a su vez revisten a la vasculatura, que forman los plexos intrarretinianos. El parásito, se ha visto que el Toxoplasma gondii tiene la capacidad de romper estas zónulas occludens a nivel de las células del EPR, atravesarlo y llegar a producir focos de retinitis a nivel de la retina externa inicialmente. Sin embargo, no es lo más común. Se ha visto que el sitio primario de invasión o de infección del toxoplasma es predominantemente a nivel de la retina interna. Entonces, esto hace sospechar de que el sitio primario predilecto de invasión del toxoplasma viene a ser atravesando la barrera hematorretiniana interna. Entonces, una vez que ya se encuentra en la circulación o en la vasculatura retiniana, el parásito puede atravesar las paredes de la vasculatura y llegar hacia el interior de la retina. ¿Y cómo lo hace? Puede utilizar algunas células como caballos de Troya, se le llaman, que pueden ser células dendríticas o pueden ser macrófagos, y a través de estos atravesar las paredes vasculares. Puede propiamente atravesar las células endoteliales o puede infectarlas, y una vez que produce la lisis de estas células, llegar a invadir el espacio intrarretiniano. Una vez que llega a infectar las células intrarretinianas, principalmente las células de Müller, desencadena o precipita la liberación de una serie de interleuquinas, como la interleuquina 17, haciendo que a su vez se incremente la permeabilidad o se altere la barrera hematorretiniana externa, haciendo que ingresen mayor cantidad de células inmunológicas que terminan por producir un cuadro inflamatorio importante a nivel intrarretiniano.
vamos a ver que existen una serie de factores que tienen que ver con el ambiente, con el huésped y también con el parásito que van a estar involucrados en el proceso infeccioso ocasionado por el toxoplasma. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión? Vamos a ver que puede que el humano se contagie, ya sea por el contacto directo con los zooquistes que van a encontrarse en las heces de los gatos infectados, o a lo mejor los alimentos puede que se contagien también con estos zooquistes y a lo mejor el humano ingiere estos alimentos contaminados, o puede que también consuma algunos alimentos como carne cruda o mal cocida de estos animales que son huéspedes intermediarios y de esta forma adquiera o se infecte con toxoplasmosis en la forma de quistes tisulares. Y otra forma u otro mecanismo de transmisión importante que en realidad representa un problema de salud pública es el agua contaminada, que también puede tener la presencia de estos zooquistes, en cuyo caso podríamos hablar incluso este factor o este mecanismo de transmisión puede ser responsable de algunas epidemias. Ahora, el sistema inmune también tiene mucho que ver en el grado de severidad del cuadro de toxoplasmosis ocular. Vamos a ver que eh, el toxoplasma o el cuadro inflamatorio genera la activación de las células CD4, principalmente las T helper 1 y las T helper 17. Ambas van a producir una serie de citoquinas proinflamatorias que tienen cierto equilibrio, mejor dicho, haciendo que disminuya o que se incremente la destrucción del parásito. O sea, es como un mecanismo, hay como una respuesta inflamatoria equilibrada en función a la activación o al proceso destructivo del parásito. Sin embargo, vemos que en pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido, por ejemplo, pacientes con VIH, las células TCD4 están disminuidas, por ende, la capacidad de respuesta inflamatoria del huésped está disminuida. Entonces, hay un incremento de este proceso o de esta capacidad destructiva del parásito, haciendo que los cuadros de toxoplasmosis sean incluso mucho más severos. Se ha visto también algunos factores genéticos relacionados. Los pacientes inmunocompetentes que van a tener o van a desarrollar cuadros de toxoplasmosis presentan en distintos estudios algunos polimorfismos genéticos, tanto de algunas proteínas como de citoquinas preinflamatorias. Incluso se ha visto una mayor expresión de algunas proteínas, como la ABCA4, en pacientes con toxoplasmosis congénita. Se ha visto que esta proteína se puede expresar tanto en el ojo como en el cerebro de pacientes con toxoplasmosis congénita. Por eso, o esto podría explicar por qué es que justo se afectan estos órganos en pacientes que desarrollan esta enfermedad. Van a haber otros factores también relacionados con el huésped, como la edad, sobre todo los extremos de la vida. En el caso de los niños, porque el sistema inmunológico todavía no es del todo competente, y en el caso de los adultos mayores, porque más bien se produce ya cierto compromiso del sistema inmune que lo hace mucho más susceptible a un proceso infeccioso de este tipo. Ahora, las cepas de Toxoplasma gondii influyen en la severidad del cuadro. Esto es, pues sí ocurre, sobre todo en pacientes que son inmunocompetentes. Se ha visto que, o mejor dicho, las cepas más estudiadas de toxoplasmosis son la 1, la 2 y la 3, pero se ha encontrado que existen más de 130 cepas de toxoplasmosis ocular que son atípicas. Entonces, tanto las cepas atípicas como la de tipo 1 son mucho más virulentas y ocasionan cuadros de toxoplasmosis mucho más severos e incluso pueden llegar a ser letales. Y en el caso de las cepas de tipo 2 y 3 son moderadamente virulentas, ocasionando cuadros inflamatorios mucho menos severos. Se ha visto que pacientes que presentan las cepas de toxoplasma, sobre todo de tipo 2, que se ve con mayor frecuencia en países de Europa y de Norteamérica, desencadenan una respuesta inflamatoria, lo que ya les había mencionado, capaz de regular o de limitar la proliferación del parásito. De esta forma es que la patología retinal que se produce es de mediana severidad o no es tan severa como si ocasiona las cepas atípicas o la cepa de tipo 1, donde más bien se ha visto que estas cepas desencadenan o estimulan de forma muy leve a algunas células con una menor producción o una menor respuesta proinflamatoria
en comparación con la proliferación del parásito, de tal forma que éste empieza a proliferar de forma descontrolada, ocasionando múltiples focos de retinitis o cuadros de patología retinal mucho más severa. Entonces vamos a hablar de toxoplasmosis congénita y de toxoplasmosis adquirida, sobre todo en pacientes inmunocompetentes. Vamos a ver que en el caso de toxoplasmosis congénita, la severidad del cuadro es inversamente proporcional a la edad gestacional en la cual se adquiere la infección. Quiere decir que mientras más temprano se adquiere la infección, sobre todo a nivel en el primer trimestre del embarazo, el cuadro de toxoplasmosis va a ser mucho más severo, pudiendo ocasionar abortos espontáneos e incluso muerte fetal. Y en relación al riesgo de transmisión vertical, este es directamente proporcional a la edad gestacional. Quiere decir que existe un mayor riesgo de transmisión vertical o de contagio al bebé si es que la mamá se infecta en el tercer trimestre del embarazo. Afortunadamente es lo más común. Lo más común es que la infección se produzca en el tercer trimestre. Por ende, la severidad del cuadro es menor y por eso es que la mayoría de los pacientes cursan asintomáticos. La forma, cuando presentan manifestaciones clínicas, la manifestación más común es como una retinocoroiditis y en algunas ocasiones puede tener afectación sistémica presentando compromiso neurológico, incluso puede llegar a afectar algunos órganos como el hígado, también puede ocasionar trombocitopenia, edema y hasta en un 10% de los pacientes se puede presentar la clásica tetrada de Sabin, que incluye la presencia de hidrocefalia o microcefalia, calcificaciones intracraneales, retraso mental y corioretinitis. ¿Y cómo es que se produce o cuáles son las manifestaciones de la toxoplasmosis ocular congénita? Vamos a ver que la manifestación ocular más común en pacientes con toxoplasmosis congénita es la retinocoroiditis y clásicamente esta se caracteriza por presentar unas zonas ya de cicatriz o de atrofia retinocoroidea que suele ser bilateral y suele tener predilección por la mácula. Entonces, la mayoría de los pacientes realmente ya nacen o se presentan con estas lesiones inactivas. Como vemos aquí, esta es una imagen de OCT que hace un corte justo a nivel de la zona de la cicatriz, donde vemos una atrofia, justo a nivel de la lesión retinocoroidea y vemos una zona importante de atrofia casi total de la retina y parte de la coroides. Sin embargo, el seguimiento de estos pacientes es sumamente importante porque en el tiempo podrían reactivarse estas lesiones. Como sabemos, las reactivaciones de toxo suelen presentarse o suelen manifestarse como lesiones blanquecinas o focos de retinitis blanquecinos, medio sobrelevados, que suelen ser adyacentes a la lesión o a un foco o a una cicatriz retinocoroidea que suele estar muy cerca de la lesión satélite o la forma activa de la enfermedad. Entonces, es muy importante el seguimiento de estos pacientes en el tiempo. No siempre ocurren únicos focos de retinitis. En alguna ocasión se ven múltiples focos de retinitis o áreas de necrosis retiniana extensas que incluso pueden estar unidas por una serie de bandas vítreas que vienen a ser producto de esta reacción inflamatoria tan importante, producto de la necrosis retiniana extensa. En algunas ocasiones, estas bandas de fibrosis pueden adherirse hacia el nervio óptico. Entonces, a esto se le llama el signo de Franceschetti. Ahora, como vamos a ver, la zona de predilección de las lesiones de toxoplasma o de retinocoroiditis, en el caso de la toxoplasmosis congénita, suele ser la zona 1, si es que lo adoptamos de acuerdo a la clasificación de la retinopatía de la prematuridad. Vamos a ver que la zona 1 es la zona más frecuentemente afectada y también la zona 2. La zona 3 es poco común que se afecte, sin embargo, podría ocurrir. Por eso es importante siempre revisar la periferia de la retina de estos pacientes. Hay que recordar, como ya les había mencionado, que la retinocoroiditis, si bien es la forma más común de presentación de toxoplasmosis ocular, no es la única forma de presentación. Estos pacientes pueden también presentar catarata, microftalmia, desprendimiento de retina e incluso atrofia del globo ocular, pero en menor frecuencia.
En el caso de la toxoplasmosis adquirida en pacientes inmunocompetentes, como les mencionaba, la mayoría de las veces los taquizoitos llegan a enquistarse y permanecen de por vida en forma de quistes tisulares. Por ende, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, o sea, no desarrollan una forma de la enfermedad. Cuando sí lo desarrollan, la manifestación más frecuentemente encontrada es la linfadenopatía, que se puede asociar a algunas manifestaciones sistémicas inespecíficas como malestar general, fiebre, cefalea, fatiga, que muchas veces es un cuadro benigno y autolimitado. Y en un menor porcentaje de pacientes sí puede haber compromiso severo de algunos órganos como el sistema nervioso, ocasionando meningismo y meningoencefalitis. En el caso de la toxoplasmosis ocular adquirida, debemos recordar que el sitio predilecto o el sitio primario de infección es la retina. Recordemos que al toxoplasma le gusta mucho el tejido nervioso, por eso es que elige a la retina. Entonces ocasiona focos de retinitis y muchas veces puede también afectarse la coroides adyacente a la retina, al foco de retinitis, en cuyo caso se produce una retinocoroiditis. Típicamente, estas lesiones se caracterizan por ser, o lo más frecuente es que se produzca una reactivación o como una toxoplasmosis ocular secundaria. O sea, vamos a encontrar un foco de retinitis blanquecino más o menos con bordes dispersos que muchas veces inician con vitreitis adyacente a la lesión y que posteriormente, en la medida en que se incrementa el cuadro inflamatorio, ya producen un cuadro, una vitreitis mucho más severa. Y este foco de retinitis activo, que se le llama lesión satélite, suele ser muy cercano o adyacente a un foco de retinitis o de retinocoroiditis ya inactivo en fase de cicatrización. Muchas veces el centro de estos focos de retinitis ya inactivos se ven blanquecinos porque dejan translucir la esclera o pueden dejar translucir los vasos medianos o de mediano y grueso calibre de la coroides. Ahora, ¿por qué es que estas lesiones de retinitis por lo general son adyacentes a un foco de necrosis antiguo? Por lo general, esto se produce, o la explicación que se da es que los quistes tisulares se quedan almacenados justo en los bordes de la lesión. Entonces, en algún momento, por una serie de factores, de los cuales vamos a hablar más adelante, estos quistes tisulares se rompen, liberan bradizoitos, que posteriormente se convierten en la forma infecciosa activa, que vienen a ser los taquizoitos, y por eso es que los focos de retinitis suelen ser adyacentes o muy cercanos a estas otras lesiones. Si bien es cierto, esta enfermedad cuando es adquirida suele ser unilateral, en algunos casos se menciona que los cuadros de reactivación no solamente ocurren a nivel en el mismo ojo, sino también pueden ocurrir en el ojo contralateral, como es en el caso de este paciente. Entonces siempre debemos valorar bien ambos ojos. Es más de lo que les mencionaba, que es la forma clásica de presentación de una toxoplasmosis. Recordemos que esta es una enfermedad recurrente, por ende, lo más común es que lo veamos a manera de una toxoplasmosis ocular secundaria, como ya les mencionaba, con un foco de retinitis inactiva asociada con un foco activo de retinitis. En algunas ocasiones, se presenta este signo, que es el faro en la niebla. Y de esto es uno de los factores que interviene o del cual depende mucho el compromiso visual del paciente. Entonces, esto quiere decir que hay una reacción vítrea, como les mencionaba, inicialmente suele ser focal, adyacente al foco de retinitis, pero en la medida en que se incrementa la inflamación puede llegar a ser tan severa que ni siquiera podamos visualizar detalles de la retina ni de la vasculatura retiniana. Entonces vemos simplemente un foco como de exudación amarillento en la retina y a esto se le llama signo de faro en la niebla. El compromiso visual del paciente depende tanto de la vitreitis como también de la ubicación de la lesión. Mientras más cercana a la fovea se encuentre, mayor compromiso visual tendrá el paciente. En algunas ocasiones también puede haber compromiso de la vasculatura retiniana. De hecho, vamos a ver que la principal afectación es de la vasculatura venosa, o sea, se produce una flebitis. Sin embargo, en algunas ocasiones también puede haber compromiso de las arterias retinianas, lo que toma la denominación de arteritis o arteriolitis de Kirelis, en cuyo caso se van a ver como estas exudaciones o revestimientos blanquecinos, segmentarios, justo en la zona
del vaso o de la arteria adyacente al foco de retinitis activa. No siempre ocurre así. En algunas ocasiones vamos a ver que también puede afectar no solamente la zona de la arteria cercana al foco de retinitis, sino en algunas ocasiones puede afectar a toda la vasculatura arterial en general. Este es un examen de autofluorescencia, justo vemos la zona de la arteriolitis de Kyrie-Leis y vemos cómo es que aquí se ve un foco de retinitis ya inactiva y por acá vemos un foco que todavía está activo y está en fase de cicatrización. Y si hacemos la correlación con el examen de autofluorescencia, vemos que justo el foco de atrofia retinocoroidea se ve hipoautofluorescente y la lesión activa se ve hiperautofluorescente, pero vemos que los bordes de la lesión ya empiezan a sanar. Por eso es que también ya se empiezan a ver hipoautofluorescentes. La arteriolitis de Kyrie-Leis, en realidad el mecanismo no está bien dilucidado, se cree que se trata de una endarteritis, por ende en la fluorangiografía estas zonas no suelen causar una hiperfluorescencia por filtración. La arteriolitis de Kyrie-Leis no es exclusivo de toxoplasmosis, se puede presentar también en otras enfermedades infecciosas como sífilis, pero sí es muy frecuente, o bueno, es más frecuente que se presente en esta enfermedad, en toxoplasmosis. Hay algunos casos de pacientes, por ejemplo que presentó una visión de 20/140 y nos podríamos preguntar por qué una visión tan baja si es que el foco de retinitis no está tan cercano a la fobia. Entonces, cuando se le hizo la OCT en este ojo afectado, vimos que había justo una zona de engrosamiento de la coroides subfoveal en el ojo que estaba alterado, en el ojo que estaba infectado, mientras que en el ojo contralateral veíamos que el grosor de la coroides estaba normal. Entonces, esto nos habla de una coroiditis reactiva que puede ser responsable de la baja visual en pacientes, a pesar de que las lesiones no estén tan cercanas a la fobia. En algunas ocasiones, y es lo que ya les mencionaba, en realidad el compromiso vascular más frecuentemente asociado a toxoplasma es la flebitis, el compromiso venoso, como vemos en esta imagen, que es mucho más evidente mediante el examen de fluorangiografía. No siempre vamos a encontrar la clásica lesión de toxoplasmosis o de foco de retinitis activa asociada a un foco adyacente de necrosis o adyacente a una cicatriz atrófica. En algunas ocasiones podemos tener cuadros de toxoplasmosis ocular primaria, donde veamos focos de retinitis únicos, activos, como en esta paciente, por ejemplo, que estaba muy cercana a la fovea. Vemos que incluso hay compromiso de la vasculatura venosa adyacente o muy cercana a la lesión y vemos cómo es que post tratamiento ya los bordes de la lesión empiezan a cicatrizar y cada vez el foco de retinitis se hace mucho más pequeño, incluso resolviendo la zona de la flebitis. En algunas ocasiones puede haber también compromiso del segmento anterior, en cuyo caso se puede presentar como una uveitis de tipo granulomatosa, con todo lo que implica la misma, principalmente la presencia de depósitos retroqueráticos gruesos en grasa de carnero, que sobre todo se depositan en el sector inferior, formando el clásico triángulo de Hart. La celularidad en cámara anterior o la intensidad de las células en cámara anterior es muy variable, dependiendo también de la severidad del cuadro inflamatorio, y lo importante es que hasta un 15% de los pacientes pueden llegar a cursar con hipertensión ocular. Este es una forma atípica de presentación de toxoplasmosis ocular y no debemos olvidarla. Pacientes que cursen con síndrome uveítico de Fuchs, siempre debemos valorar la retina de estos pacientes porque se ha visto una alta asociación de toxoplasmosis en pacientes con este cuadro inflamatorio, el síndrome uveítico de Fuchs. Vamos a tener también algunas formas atípicas de toxoplasmosis, como son todas las que están aquí. Sobre todo se ven en pacientes que tienen mayor grado de compromiso del sistema inmune. Por ejemplo, en algunas ocasiones se presenta como una retinitis necrotizante, donde el diagnóstico representa todo un desafío, es todo un desafío, porque muchas veces se puede confundir con una necrosis retiniana ocasionada por herpes. También se han visto casos de retinopatía pigmentaria que simulan una retinosis pigmentaria en pacientes con toxoplasmosis. También se pueden presentar con desprendimiento de retina, con vasculitis retiniana, con oclusiones vasculares retinianas.
y en algunas ocasiones incluso los pacientes pueden llegar a presentar una escleritis asociada. O sea, recuerden que siempre, o sea, en el caso de toxoplasmosis, tiene que haber algo de afectación en la retina. Entonces, es mucho más raro, pero sí pueden presentar también escleritis anterior estos pacientes. Este es un caso de un paciente con una neuritis. Vemos que hay un edema importante del nervio óptico. Justo si nos fijamos aquí, podemos visualizar como un foquito de retinitis que está muy cerca del disco, lo que ocasiona la inflamación del mismo. De hecho, este foco se ve mucho más claro después del tratamiento, cuando ya resuelve el edema del disco, y también lo vemos mucho más pequeño ya en fase de cicatrización. En algunas ocasiones vamos a ver que la inflamación del disco es tan intensa que incluso puede ocasionar la formación de la estrella macular debido a este acúmulo de exudaciones lipídicas a nivel de la capa plexiforme externa en la mácula, que puede formar esta estrella, que puede ser total o puede ser parcial. En este paciente vemos aquí, justo cercano a la zona de la arcada temporal superior, un foco de retinitis que terminó por resolverse o cicatrizar después del tratamiento antimicrobiano. Otra de las formas atípicas de toxoplasmosis, y en realidad no es tan frecuente, pero sí se puede dar, es la retinitis puntata externa. Por lo general, la toxoplasmosis puede llegar a ocasionar una necrosis o un compromiso de la retina total incluso, o del grosor total de la retina. Pero en algunas ocasiones puede llegar únicamente a confinarse hacia la retina externa, ocasionando esta forma de presentación, que es la retinitis puntata externa, donde se van a ver múltiples focos de retinitis, algunos ya inactivos, que suelen ser pequeños, de menos de un diámetro de disco, y que tienen predilección por la zona macular. Acá vemos en una OCT cómo es que se ven estos focos de retinitis de predominio externo, o sea, a nivel de la retina externa, que incluso comprometen el epitelio pigmentario de la retina. Otra de las formas menos comunes de presentación es como una necrosis retiniana extensa, que como ya les mencionaba, el diagnóstico es muy difícil, incluso es muy difícil poderlo diferenciar de una asociada a herpes. Y en este caso sí nos podría ayudar mucho algunos exámenes diagnósticos como un PCR de humor acuoso, ¿no? O de humor vítreo. El diagnóstico básicamente es clínico. Vamos a tener que algunos exámenes imagenológicos nos pueden ayudar a valorar la actividad de estas lesiones en la retina. Por ejemplo, este es un foco ya de atrofia o es una cicatriz retinocoroidea. En la OCT vamos a ver una atrofia casi completa del grosor de la retina y también de la coroides. En el caso de los focos de retinitis activa, vamos a ver un engrosamiento de la retina, e incluso vemos lo que ya les mencionaba, la coroiditis reactiva adyacente a la lesión. Y en el caso de la fluorangiografía podemos ver una hiperfluorescencia por tinción que sobre todo se ve en las fases más avanzadas del angiograma correspondiente con el foco de retinitis activa. La OCT, este es otro paciente, también vemos aquí el foco de retinitis, cómo es que se va resolviendo después del tratamiento combinado con antimicrobiano y esteroides, y también vemos el engrosamiento de la hialoides y cómo es que ésta se va desprendiendo también poco a poco de este sector inflamado, ¿no? Esto es muy importante. Esto es muy importante, la valoración del vítreo, sobre todo cuando hay una inflamación intensa del vítreo, porque puede colapsar y puede desprenderse, y en algunas ocasiones puede ocasionar complicaciones como desprendimiento de retina, y como ya hemos visto también en algunas ocasiones puede llegar a traccionar algunos vasitos de la retina, ocasionando desprendimientos de vítreo hemorrágico, ¿no? Entonces, otro examen de imagen que también nos ayuda en el diagnóstico es la OCTA, en cuyo caso vamos a ver, por ejemplo, este es un paciente justo se hace un corte a nivel de la vasculatura coroidea por debajo del EPR, donde se ve unas ramas vasculares colaterales que justo rodean la lesión, asociada a una dilatación coroidea difusa en las capas más profundas de la coroides. Y vemos cómo esto se va resolviendo en la medida en que se trata al paciente.
La fluorangiografía es otro estudio de imagen que sobre todo vamos a ver un patrón de hiperfluorescencia por filtración a nivel venoso, en el caso de que haya una flebitis, y también, como ya les mencionaba, vamos a ver un patrón de hiperfluorescencia correspondiente con los focos activos de retinitis. La autofluorescencia es otro examen de imagen que también nos sirve. Vamos a ver que la zona o el foco de atrofia o de cicatriz retinocoroidea se va a ver hipoautofluorescente, mientras que el foco de retinitis activa se ve hiperautofluorescente. Vemos aquí, justo en este sector, cómo es que vemos el foco de retinitis activa y cómo es que después del tratamiento ya se atrofia, produciendo una imagen hipoautofluorescente. Van a haber algunos grupos de riesgo o algunos pacientes que tengan mayor riesgo de desarrollar lesiones más agresivas de toxoplasmosis, por ejemplo, pacientes de edad más avanzada, pacientes mayores de 60 años, pacientes que tengan compromiso del sistema inmunológico, ya sea por algunas enfermedades como VIH, pacientes trasplantados también. Cuando habla de inmunosupresión iatrogénica, se refiere a pacientes que usan medicamentos inmunosupresores o que usan esteroides por largo plazo. E incluso en este grupo de pacientes se menciona aquellos en los cuales se le indica esteroides antes de haber iniciado la terapia antimicrobiana, en cuyo caso el cuadro suele ser mucho más agresivo e incluso podría progresar hacia una necrosis retiniana extensa. Vamos a ver que el diagnóstico de toxoplasmosis, como ya les mencionaba, es básicamente clínico. Sin embargo, van a haber algunos exámenes basados en la serología que pueden ser de apoyo diagnóstico. Aunque realmente más del 80% de los pacientes o de la población mundial es seropositiva para IgG, para toxoplasma, entonces la serología realmente no nos hace el diagnóstico de enfermedad activa, solamente nos indica exposición actual o previa. Y en este punto sí quisiera mencionar de forma muy breve cómo es la cinética de estas inmunoglobulinas, que van a tener mucho que ver en el diagnóstico serológico de esta enfermedad. Vamos a ver que la inmunoglobulina M se suele positivizar como a partir de la primera semana después de la infección y suele negativizarse entre el sexto y el noveno mes. En algunas ocasiones puede permanecer positivo hasta el año e incluso por más tiempo, mientras que la inmunoglobulina G suele positivizarse a la segunda semana después de haber adquirido la infección, alcanzando su pico máximo como al segundo mes y posteriormente empieza a disminuir sus valores, pero permanece positiva durante toda la vida. Entonces, vamos a ver que existen distintos escenarios en relación a la positividad de las inmunoglobulinas, tanto M como G. Algo que es muy importante es que si encontramos que ambas inmunoglobulinas están negativas y tenemos un cuadro clínico altamente sugestivo, no podemos descartar la enfermedad. Siempre es mandatoria la clínica del paciente. Obviamente, si tenemos positivas ambas inmunoglobulinas, se trata de una infección reciente. Si es que la inmunoglobulina M está positiva y la IgG está negativa, probablemente sea una infección reciente. Si es que el cuadro es sugestivo, tal vez está ocurriendo antes de la segunda semana y por eso es que todavía no se llega a positivizar el IgG, o podría significar un falso positivo de IgM. Y en casos donde la IgM sea negativa y la IgG sea positiva, probablemente el paciente en algún momento de su vida haya adquirido el parásito, pero no nos dice en qué momento. Podría, y también en algunos casos, sobre todo cuando hay reactivación, esta inmunoglobulina podría estar positiva y la inmunoglobulina M podría estar negativa. En este caso sí valdría la pena pedirle títulos de anticuerpos, o sea, cuantitativos, valores cuantitativos. Ahora, si estamos frente a este escenario y queremos valorar el tiempo en el cual se ha producido la infección, podríamos solicitar una prueba de avidez IgG, la cual se caracteriza por ser baja después de la infección, pero se incrementa conforme pasa el tiempo. Esto es especialmente útil en gestantes, ¿no? O en la toxoplasmosis congénita. Entonces, si tenemos anticuerpos de alta avidez, hablamos de que la infección tiene un tiempo mayor de 3 meses y por el contrario, si son anticuerpos de baja avidez, probablemente se trata de una infección adquirida recientemente. Van a existir otros exámenes de apoyo diagnóstico, sobre todo en pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos, donde la serología no tenga
no sea tan confiable. Por ejemplo, tenemos a la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Que lo que hace es detectar el ADN del toxoplasma. Lo malo es que la cantidad de fluidos oculares que se emplean para poder hacer la PCR es muy poquito, por ende la sensibilidad es muy baja, la sensibilidad de la prueba es muy baja, llegando hasta un 46%. Este es un estudio que se publicó ya hace bastantes años que justo buscaba hacer la comparación en relación a, o sea, buscaba valorar si es que era mejor realizar una PCR en humor acuoso versus humor vítreo para la detección de Toxoplasma gondii en pacientes con uveitis posterior. Entonces, encontró realmente que el PCR de humor acuoso fue estadísticamente significativo, o sea, fue mejor que el PCR en humor vítreo. Sin embargo, esto es todavía muy dudoso y realmente los resultados no fueron tan concluyentes porque vemos que hubo una gran diferencia del número de pacientes incluidos en ambos grupos de estudio. Lo importante aquí es que se encontró que la sensibilidad y especificidad de la PCR en humor acuoso fue bastante elevada. Incluso la especificidad fue del 100%, tan cercano como la especificidad de la PCR para humor vítreo en el diagnóstico de estas enfermedades, o sea, de las uveitis posteriores. Este es otro estudio que también nos habla del valor que tiene la PCR en humor acuoso. Eh, Incluso menciona, o sea, el valor que tiene la PCR en humor acuoso para el diagnóstico de las uveitis posteriores, ¿no? Y incluso menciona que la PCR en humor acuoso es mucho menos invasiva y podría generar mucho menos efectos adversos que la del humor vítreo. Entonces, una PCR de humor acuoso, si es que tenemos mucha duda diagnóstica, podríamos solicitarla en un paciente con toxoplasmosis ocular. Se puede también calcular el coeficiente de Goldman-Widmer, que está basado en la comparación de la producción de inmunoglobulinas a nivel del humor acuoso versus las producidas o las presentes en plasma sérico, mejor dicho, versus las inmunoglobulinas séricas. Entonces se ha visto que un valor mayor a 4 nos habla de un incremento de la producción de de la presencia de inmunoglobulinas en humor acuoso, lo cual nos podría hablar de una enfermedad infecciosa activa en el ojo. Y bueno, ya hablando acerca del tratamiento, en realidad este es aún muy controversial, puesto que no se ha determinado aún cuál es el antimicrobiano ideal. La mayoría de los medicamentos, de los antimicrobianos, lo que hacen es reducir o destruir a los taquizoitos, pero idealmente el antimicrobiano eh, perfecto, digámoslo así, sería aquel que sea capaz de también destruir los quistes tisulares, que corresponden con la forma latente de la enfermedad. De hecho, los únicos que han demostrado en algunos modelos experimentales llegar a destruir los quistes tisulares, uno es la tobacuona, que reduce o los destruye a nivel cerebral, y también la clindamicina en modelos con animales ha demostrado reducir la cantidad de quistes tisulares. Este es un medicamento, la verdad, muy noble que lo empleamos muchas veces en combinación con principalmente trimetoprim sulfa, que es el esquema de tratamiento que más empleamos. Ahora, hay alguna controversia también en relación a si es que las lesiones que están en la retina periférica y que no desencadenan síntomas visuales o desencadenan síntomas visuales leves deben tratarse o no. La verdad es que debemos tratar a todos los pacientes, incluso aquellos que presentan estas lesiones periféricas que no generen mucha sintomatología visual. ¿Por qué? Porque cuando hay un foco de retinitis activa, vamos a ver que hay activación de los taquizoitos. Entonces, los taquizoitos podrían migrar hacia otras zonas adyacentes de la retina, se almacenan en forma de quistes tisulares y posteriormente podrían estos quistes reactivarse. Y cada vez la zona de reactivación puede llegar hacia la zona de la fobia y comprometer o hay mayor riesgo de mayor compromiso visual en las reactivaciones. Entonces, tratar incluso a estas lesiones periféricas haría que se produzca una disminución o ataquemos a los taquizoitos, que en teoría reduciría la probabilidad de que se enquisten y por ende reduciría la probabilidad
de las reactivaciones posteriores que puedan ocasionar mayor compromiso visual. Vamos a ver que hay una serie de esquemas de tratamiento. Realmente ningún estudio ha demostrado la superioridad entre uno u otro tratamiento. Básicamente, el esquema incluye los antimicrobianos, que por lo general y en la experiencia funcionan mejor cuando se combinan dos, asociado a los corticoides. Los antimicrobianos lo que buscan es controlar la multiplicación de los parásitos. En promedio se dan entre 6 a 8 semanas y pueden administrarse por vía oral o por vía local. En el caso de los corticoides, lo que buscan es controlar la respuesta inflamatoria. Y un aspecto importante es que nunca debemos administrar corticoides si es que antes no hemos indicado antimicrobiano. Si es que hacemos esto, o sea, si es que indicamos primero los corticoides, existe un alto riesgo de necrosis retiniana o de un agravamiento del cuadro inflamatorio. Y algo importante que también menciona la literatura es que nunca debemos suspender el antimicrobiano si es que tenemos una dosis de corticoides mayor a 10 miligramos. O sea, siempre debemos cerciorarnos de administrar o de ya ir bajando la dosis de corticoide a tal punto de que al momento de que yo suspendo el antimicrobiano tengamos una dosis menor a 10 miligramos día de corticoide. Esos son los esquemas de tratamiento que les había mencionado, son múltiples. La terapia de primera línea sigue siendo pirimetamina, sulfadiazina más ácido folínico. Sin embargo, no siempre es posible administrar estos medicamentos. De hecho, como ya les mencionaba, no hay estudios que demuestren la superioridad entre uno u otro esquema. En la experiencia, sí solemos hacer la combinación, o bueno, se recomienda, mejor dicho, la combinación de dos antimicrobianos. Uno de los medicamentos que más usamos es el trimentoprim sulfametoxazol. Sin embargo, hay que tener cuidado con las reacciones adversas. En el caso de pirimetamina sulfadiazina, puede ocasionar trombocitopenia, puede ocasionar leucopenia. En el caso de trimentoprim sulfa, puede haber una reacción de hipersensibilidad a las sulfas. En el caso de la clindamicina, a pesar de que esta se indica o la literatura menciona que se debe indicar entre 3 a 6 semanas junto con el otro antimicrobiano, la verdad es que no lo indicamos más allá de 2 semanas por los efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, que pueden ocasionar, principalmente como una colitis pseudomembranosa. La espiramicina es otro medicamento que se puede indicar sobre todo en gestantes. Acitromicina se puede indicar en pacientes que son alérgicos a las sulfas, y la atovaquona también es otro medicamento que es una de las opciones terapéuticas. Como ya les había mencionado, realmente pues no hay estudios que nos hablen de que un tratamiento es superior a otro. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis que hizo comparación entre distintos esquemas de tratamiento. Comparó trimestoprim sulfa versus otros antibióticos, no encontrando la inferioridad de este medicamento. O sea, realmente trimestoprim sulfa es muy útil en el tratamiento de la toxoplasmosis. Y aparte es mucho más accesible de conseguir este medicamento. Por eso es que es uno de los que indicamos con mayor frecuencia. Otra de las comparaciones que hizo este metaanálisis fue entre clindamicina intravítrea versus sulfadiazina pirimetamina. Y encontró, bueno, uno de los estudios que incluyeron en este metaanálisis fue, encontró que la clindamicina intravítrea generaba una mejor agudeza visual resultante en comparación con el uso de sulfadiazina, de pirimetamina sulfadiazina. Sin embargo, no hubo el mismo resultado en relación al control de la inflamación vítrea o a la resolución de la inflamación vítrea. Hay algunos estudios, bueno, son serie de casos en realidad que cuentan la experiencia acerca del uso de clindamicina intravítrea como única terapia o como terapia de primera línea para el tratamiento de toxoplasmosis, sobre todo aquellas donde hay compromiso, aquellos casos donde hay compromiso de la zona 1, de la retina. Por ejemplo, esta es una serie de casos donde administraron en promedio 2 a 3 dosis de clindamicina intravítrea a intervalo de una semana, y vemos cómo es que hubo una resolución bastante importante en los 3 casos que justo incluye este estudio. Vemos aquí la lesión y vemos cómo se resuelve después de la administración únicamente de clindamicina intravítrea. Y este es el otro caso, que de igual forma vemos cómo se resuelve.
Este es un estudio publicado ya también hace algunos años donde habla acerca del uso de clindamicina intravítrea asociada a dexametasona en pacientes que presentan lesiones de retinocoroiditis toxoplásmica en la zona 1, o sea, zona por dentro de las arcadas temporales de la retina. Entonces, encontró que aquellos pacientes donde se les trataba de esta manera, hubo una respuesta o una resolución, una mejora bastante importante de la agudeza visual hacia los 2 años de seguimiento e incluso se vio una reducción en el grosor de la mácula. Vemos que la mayoría de los pacientes lograron mejorar más de 3 líneas de visión. Este es el caso de la paciente que les había mencionado inicialmente. Nosotros la verdad es que elegimos o el tratamiento oral o el tratamiento paraocular o local. Entonces, cuando administramos el tratamiento paraocular solemos combinar clindamicina más betametasona. De igual forma, colocamos los paraoculares de estos medicamentos cada 1 o cada 2 semanas. Entonces, ese es el tratamiento, pero siempre en lo que solemos hacer inicialmente es indicar trimetoprim sulfametoxazol oral. Entonces vemos, este fue el tratamiento que le estamos, o bueno, este es el tratamiento que le estamos dando a esta paciente. Le iniciamos con trimetoprim sulfametoxazol por vía oral cada 12 horas por 6 semanas. Y además, como era una lesión que se encuentra en la zona 1 de la retina, es que le estamos administrando paraoculares de clindamicina con betametasona y vemos cómo es que la lesión realmente está resolviendo significativamente. Ahora, ¿en qué pacientes le indicamos profilaxis antibiótica? Hay algunos estudios que hablan acerca de factores asociados a mayor recurrencia. Por ejemplo, mencionan que el riesgo de recurrencia es mayor dentro del primer año, después del primer episodio. Por otro lado, también pacientes que tienen mayor recurrencia son aquellos que tienen un compromiso inmunológico mucho más severo. El hecho de que una gestante haya adquirido toxoplasmosis antes de quedar embarazada, como hay una leve inmunosupresión durante el embarazo, esta inmunosupresión realmente no se ha evidenciado que incremente el riesgo de recurrencia, por ende, ellas no se beneficiarían con la profilaxis antibiótica. La edad, se ha visto que a mayor edad, mayor riesgo de recurrencia también, y aunque no está bien dilucidado, la cirugía intraocular, sobre todo en nuestro caso la cirugía vitroretiniana o de catarata, podría, o se han visto algunos casos donde hay riesgo de recurrencia después de una intervención quirúrgica de este tipo en pacientes que han tenido en algún momento toxoplasmosis ocular. Esta es una serie también de estudios, o bueno, resume una serie de estudios que hablan acerca del tratamiento profiláctico. En síntesis, lo que ha demostrado mayor eficacia en la reducción de las recurrencias en el tiempo es el uso de trimetoprim sulfa cada 24 horas, cada 2 o cada 3 días, en promedio por un año. Hay algunos estudios que hablan además de otros factores asociados a mayor riesgo de recurrencia. Por ejemplo, si es que hay compromiso o afectación de la mácula, si es que las lesiones son más grandes o tienen más de un diámetro de disco, si es que es bilateral. Y esto es lo que les mencionaba acerca de la cirugía de catarata y la profilaxis antibiótica en pacientes que han tenido previamente un cuadro de toxoplasmosis. En realidad, esto no está bien dilucidado. En el año 2002, justo hacen un estudio donde mencionan que sí se incrementa el riesgo de reactivación de toxoplasmosis ocular después de una cirugía de catarata. Por ende, mencionan que sí se debería dar terapia profiláctica. Sin embargo, un estudio que en realidad se refiere en casi todos los demás estudios en adelante es el del 2014, en el cual mencionan que no hubo una reactivación significativa en pacientes que tenían retinocoroiditis después de haberles realizado una cirugía de catarata. Sin embargo, la verdad es que en la experiencia sí lo indicamos. Es muy variable el tiempo es muy variable el tiempo de inicio de la terapia profiláctica, pero por lo general se recomienda que sea 1 a 2 semanas antes de la cirugía y posteriormente se mantenga mínimo un mes después de la cirugía. Entonces, ya como puntos clave finales, debemos recordar que a todos los pacientes se les debe tratar, incluso a aquellos que tienen lesiones retinianas periféricas que
con una sintomatología visual leve. No hay un esquema ideal del tratamiento, pero sí ha demostrado ser más beneficioso la combinación de dos fármacos, sobre todo cuando se trata de cuadros mucho más severos de inflamación o cuando hay compromiso de la zona 1. Nunca esteroides solo, siempre hay que empezar con el antimicrobiano por el alto riesgo de necrosis retiniana. En algunos casos, la terapia intravítrea podría ser una buena alternativa, sobre todo en pacientes gestantes, pacientes que son intolerantes a la medicación sistémica o que tienen algunas reacciones adversas a la medicación sistémica. Y bueno, ya les había mencionado acerca del esquema de profilaxis antibiótica en pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar recurrencia de toxoplasmosis ocular en el tiempo. Y si es que es alérgico a las sulfas, podría indicarse acitromicina. Y pues eso es lo que tenía preparado, que estuvo un poquito extenso.